En el siglo I después de Cristo, Roma se encontraba en su mayor esplendor bajo el mando del emperador Augusto. Tras años de guerras civiles, el emperador había logrado consolidar el poder, transformando Roma de una república fracturada en un imperio fuerte y unificado. Las legiones romanas se extendían desde Britania hasta Egipto, conectando las vastas tierras conquistadas por una impresionante red de carreteras, sistemas de comunicación y comercio. Sin embargo, a pesar de su poder y grandeza, la región de Germania representaba un punto de gran tensión y preocupación para el imperio. Aunque Roma había avanzado en muchas regiones del norte de Europa, las tribus germánicas seguían siendo un obstáculo difícil de superar. Las tierras al este del Rin estaban habitadas por diversas tribus independientes, cada una ferozmente protectora de su territorio, lo que las hacía difíciles de controlar. Para los romanos, los germanos eran considerados bárbaros, indomables, impredecibles y, sobre todo, resistentes a la cultura y al dominio romano. A pesar de sus avances, la expansión en Germania nunca fue segura. El emperador Augusto, determinado a proteger y extender las fronteras de su imperio, lanzó una serie de campañas militares en Germania. Estas campañas, lideradas primero por Druso y luego por Tiberio, habían logrado avances significativos. Varias tribus fueron sometidas y se había establecido una presencia militar romana en la región, con el objetivo final de convertir Germania en una provincia del imperio. En el año 7 después de Cristo, parecía que Roma, finalmente, había logrado el control sobre gran parte del territorio germánico. Pero lo que Roma no entendía era que las tribus germánicas, aunque divididas, no estaban completamente derrotadas. Simplemente esperaban el momento adecuado para golpear de nuevo. Publio Quintilio Varo fue nombrado gobernador de Germania para consolidar los avances romanos. Varo, sin embargo, no era un militar experimentado, sino un burócrata que había administrado regiones más pacíficas del imperio, como Siria. Su falta de conocimiento militar se combinaba peligrosamente con una arrogante confianza en la superioridad de las legiones romanas. Veía a las tribus germánicas como simples bárbaros que pronto serían romanizados, subestimando gravemente su capacidad para organizarse y resistir. Aquí es donde Arminio, el líder de la tribu querusca, hizo su movimiento. Arminio había servido como oficial auxiliar en el ejército romano e incluso había obtenido la ciudadanía romana. Pero en lugar de ser un aliado leal a Roma, estaba planeando una traición que cambiaría la historia. Arminio conocía a la perfección las tácticas y la organización militar de Roma y utilizó ese conocimiento para planear una emboscada mortal. En el verano del año 9 después de Cristo, Arminio convenció a Varo de que una revuelta germánica se estaba gestando en una región remota. Propuso que Varo marchara con todo su ejército para sofocar la supuesta rebelión antes de que se extendiera. Varo, confiando plenamente en Arminio, accedió. Lo que Varo no sabía era que esta revuelta era una trampa cuidadosamente orquestada por Arminio. Mientras el ejército romano avanzaba por los densos bosques de Teutoburgo, Arminio se separó con el pretexto de reunir tropas auxiliares germánicas. En realidad, estaba reuniendo a las tribus germanas para emboscar a las legiones romanas. El bosque de Teutoburgo era un entorno traicionero. Las legiones romanas, acostumbradas a luchar en terreno abierto y en formaciones disciplinadas, se vieron obligadas a marchar en largas columnas a través de senderos estrechos y embarrados, completamente vulnerables. La marcha era lenta, el terreno difícil y el clima húmedo y frío hacía que la situación fuera aún más complicada. Las constantes lluvias convertían el suelo
en lodo, dificultando el avance de las tropas y los suministros. Los romanos, en su arrogancia, no veían el peligro inminente. Mientras tanto, Arminio y sus aliados germánicos estaban preparando la emboscada. Sabían que el ejército romano estaría indefenso en ese terreno y que el momento de atacar sería cuando las legiones estuvieran más dispersas y vulnerables. Con el paso de los días, la tensión aumentaba, pero los romanos seguían confiando en que su superioridad militar prevalecería. Finalmente, después de 3 días de marcha por el traicionero bosque, los germanos atacaron. Desde lo alto de las colinas, una lluvia de jabalinas, flechas y piedras cayó sobre los desprevenidos soldados romanos. Los germanos, conocedores del terreno, utilizaban tácticas de guerrilla, golpeando desde múltiples direcciones y desapareciendo entre los árboles antes de que los romanos pudieran organizar una defensa efectiva. La confusión y el pánico se apoderaron de las filas romanas, que atrapadas en los estrechos senderos, eran incapaces de formar líneas de batalla cohesivas. El orgullo de Roma estaba siendo destrozado por los mismos bárbaros a los que habían subestimado. La emboscada no fue un ataque frontal. Los germanos, conocedores del terreno, golpeaban en oleadas, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Arminio había diseñado la trampa de manera perfecta. Su conocimiento de las tácticas romanas, aprendido durante su servicio en el ejército, le permitió manipular a Varo y guiar a las legiones directamente hacia su destrucción. Los soldados romanos, entrenados en la disciplina, luchaban desesperadamente por reagruparse, pero el enemigo parecía atacar desde todas direcciones. Las órdenes de los oficiales eran difíciles de seguir, ya que los gritos de dolor y el caos envolvían a las tropas. Varo, al darse cuenta de la magnitud del desastre, intentó llevar a sus hombres hacia un terreno más abierto, pero los germanos habían anticipado esto. Las rutas de escape estaban bloqueadas por trincheras y barricadas improvisadas. No había escapatoria. Rodeados y superados en número, los romanos enfrentaron una muerte segura. La lluvia comenzó a caer, lo que solo agravó su situación. El barro dificultaba aún más el movimiento. Los escudos se volvían pesados y las armas arrojadizas romanas perdían efectividad en el espeso bosque. Varo, enfrentado a la inevitable derrota, optó por una salida que había sido la elección de muchos comandantes romanos antes que él: el suicidio. Al igual que sus oficiales superiores, prefirió morir antes que caer en manos de los germanos y enfrentar una muerte aún más cruel a través de la tortura o el sacrificio. Sin líder, la estructura del ejército se fragmentó aún más y el caos se apoderó completamente de las legiones. Con el amanecer del segundo día, los romanos que aún resistían se encontraron en una situación crítica. Exhaustos, heridos y hambrientos, sus fuerzas estaban completamente desmoralizadas. Mientras tanto, los germanos recibían refuerzos de otras tribus que se unieron a la lucha, atraídas por el éxito de la emboscada y la promesa de saqueos. Con renovada ferocidad, los germanos lanzaron un nuevo ataque que los romanos apenas pudieron resistir. La batalla continuaba, pero el destino de las legiones ya estaba sellado. Para el tercer día, la resistencia romana estaba en su punto más bajo. Las legiones, que alguna vez fueron el orgullo del imperio, eran ahora un conjunto desorganizado de pequeños grupos de soldados agotados y desmoralizados. Los germanos, cada vez más envalentonados, atacaban con ferocidad, mientras los romanos luchaban simplemente por sobrevivir. El bosque de Teutoburgo se había convertido en un escenario infernal, cubierto de cuerpos romanos, estandartes caídos y el sonido de los cuervos que comenzaban a alimentarse de los muertos. Los soldados restantes, agotados física y mentalmente,
se veían rodeados en todas direcciones. Con las águilas doradas de las legiones capturadas por los germanos, la última esperanza de los romanos se desvanecía rápidamente. La crueldad de los germanos se intensificaba con cada hora que pasaba. Las tribus que se habían mantenido al margen al inicio de la emboscada ahora se unían, impulsadas por la victoria inminente y el deseo de venganza contra Roma. Los sacrificios rituales de prisioneros romanos se convirtieron en una macabra realidad. Las creencias religiosas de los germanos eran profundamente ligadas a la guerra, y la batalla no solo era una victoria militar, sino también una ofrenda a sus dioses. Los soldados romanos capturados enfrentaban torturas atroces o eran sacrificados para satisfacer las exigencias de los sacerdotes germanos que buscaban augurios de los dioses en los órganos de los cautivos. Otros fueron esclavizados, destinados a una vida de servidumbre lejos del poder de Roma. En Roma, las noticias de la derrota tardaron semanas en llegar. El impacto fue devastador. Las legiones 17, 18 y 19, que habían formado el núcleo de la fuerza de Varo, habían sido completamente aniquiladas. Augusto, al recibir la noticia, fue presa del dolor. Se dice que durante días vagó por su palacio, gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». La pérdida no solo había destruido el prestigio de Roma, sino que también había generado un miedo profundo. Las fronteras del imperio, que antes parecían invencibles, ahora eran vulnerables. Se declararon días de luto, y Roma quedó sumida en un profundo shock. Las campañas en Germania se suspendieron de inmediato, y las ambiciones expansionistas del imperio fueron reemplazadas por la necesidad de consolidar y defender lo que ya se poseía. Para los germanos, la victoria en Teutoburgo fue un momento de euforia. Arminio, el arquitecto de la emboscada, fue celebrado como un héroe entre su gente, y su reputación se extendió a lo largo de las tribus germánicas. Habían logrado lo imposible: derrotar al ejército más poderoso del mundo y preservar su independencia. Este triunfo no solo aseguró que las tribus germánicas permanecieran fuera del dominio romano, sino que también estableció las bases para la resistencia germánica en los siglos venideros. Tras la devastadora derrota en Teutoburgo, el impacto psicológico en Roma fue profundo y duradero. La imagen de invencibilidad de las legiones se había derrumbado. El emperador Augusto, que había llevado a Roma a su apogeo, ahora enfrentaba una crisis que amenazaba la estabilidad del imperio. La confianza en la capacidad de Roma para controlar las tierras más allá del Rin se había evaporado. Como respuesta, el gobierno romano ordenó rituales de purificación en toda la ciudad, buscando aplacar a los dioses tras lo que consideraban un castigo divino por su arrogancia. La pérdida de las águilas legionarias, los estandartes sagrados, se sentía como una humillación nacional, y su recuperación se convirtió en una obsesión para Roma. Roma se replegó hacia una postura más defensiva. En lugar de continuar con sus planes de expansión en Germania, los esfuerzos se redirigieron hacia la consolidación y fortificación de las fronteras existentes. El Rin se convirtió en la línea divisoria definitiva entre Roma y las tribus germánicas. Se construyeron y reforzaron fuertes a lo largo de esta frontera, marcando el inicio del sistema conocido como limes, una serie de fortificaciones que protegerían al imperio de futuras incursiones bárbaras. Este cambio de estrategia reflejaba una nueva realidad. La expansión desenfrenada de Roma había llegado a su fin, y ahora se enfrentaba a la necesidad de proteger lo que ya poseía. Pero mientras Roma lloraba sus pérdidas, en Germania, Arminio se había convertido en un símbolo de resistencia y unidad. Su victoria sobre las legiones romanas
lo convirtió en una figura legendaria, no solo entre su propia tribu, los queruscos, sino también entre otras tribus germánicas. Sin embargo, la historia de Arminio no terminó con su triunfo en Teutoburgo. A pesar de su éxito, la unidad entre las tribus germánicas era efímera. Los germanos seguían siendo profundamente independientes y, tras la retirada de Roma, las tensiones internas volvieron a surgir. Arminio intentó consolidar su poder, pero encontró resistencia entre otros líderes tribales, lo que eventualmente llevó a su asesinato en el año 21 después de Cristo, traicionado por su propia gente. Aún así, su legado perduró como símbolo de la libertad germánica frente al dominio romano. 6 años después de la devastadora batalla, en el año 15 después de Cristo, el general germánico, sobrino de Tiberio, fue enviado a Germania con el objetivo de vengar la humillación sufrida por Roma. Su misión no solo era castigar a las tribus germánicas, sino también recuperar las águilas legionarias perdidas en Teutoburgo, esos estandartes sagrados que representaban el honor del imperio. Al llegar al lugar de la batalla, él y sus hombres encontraron un espectáculo macabro. Los huesos blanqueados de los soldados romanos seguían dispersos por todo el campo de batalla, una imagen impactante que resucitaba las heridas aún abiertas en la memoria de Roma. Tácito describe cómo los soldados recogieron esos restos, dando a sus camaradas caídos el entierro que no habían podido recibir. Era un acto simbólico, no solo de respeto, sino de cierre para una derrota que había sacudido al imperio. La campaña de Germánico logró recuperar 2 de las 3 águilas perdidas y lanzó duros golpes contra las tribus germanas. Sin embargo, a pesar de algunas victorias romanas, el territorio más allá del Rin nunca fue verdaderamente recuperado. Roma, aunque vengada parcialmente, ya no intentaría la conquista total de Germania. La frontera del Rin se mantendría firme, sirviendo como un límite entre la civilización romana y las tierras indómitas al norte. Este cambio reflejaba el nuevo enfoque de Roma, la consolidación en lugar de la expansión. A lo largo de los siglos, la batalla de Teutoburgo se convirtió en una leyenda, tanto para los romanos como para los germanos. Para Roma, fue una dolorosa lección sobre los peligros de la arrogancia y la subestimación de los enemigos. Para los germanos, y más tarde para los alemanes, fue un símbolo de resistencia y unidad. En el siglo XIX, durante el auge del nacionalismo alemán, Arminio fue venerado como un héroe libertador. Su imagen se entrelazó con la lucha por la unificación alemana, y su victoria sobre Roma se convirtió en un hito que conectaba la antigüedad con el nacimiento de la nación moderna. Hoy en día, el sitio de la batalla en Calcrise sigue proporcionando descubrimientos arqueológicos, ayudando a los historiadores a entender mejor lo ocurrido. Esta batalla no solo cambió el destino del Imperio Romano, sino que también influenció el surgimiento de las culturas germánicas que con el tiempo formarían los cimientos de Europa moderna. Teutoburgo no fue solo una derrota, fue el comienzo de una nueva configuración para el continente europeo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante sobre historias y eventos que cambiaron el mundo. Dale me gusta y compártelo con aquellos que crees que también disfrutarían o aprenderían de esta historia. Gracias por vernos y hasta la próxima.